Bien, el día de hoy, este día domingo, vamos a compartir una enseñanza que le hemos titulado ¿Qué hacer cuando el temor ataca? ¿Qué hace usted cada vez que se siente atemorizado? Seguramente que en algún momento de su vida o ahora está enfrentando temores o los ha enfrentado. ¿Qué hizo usted cuando es presa del temor, del pánico, del miedo? ¿Qué hace en esos momentos? Muchos hemos experimentado temores y creo que mucho de eso empieza en la niñez, por ejemplo, ¿no? Había niños, que no necesariamente ha sido mi caso, y hasta la fecha hay niños, por ejemplo, que no pueden dormir con la luz apagada. Y los padres contribuyen a eso. Si tiene miedo, déjalo que duerma con la luz prendida. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña desarrolla unos temores por X motivo y, por ejemplo, no puede dormir con la luz apagada. Por mencionar un ejemplo de temores, ¿no? O quizás has experimentado, y eso es muy común, ¿no? Hay gente que tiene un miedo extremo, un temor extremo, no sé, cuando ve un perro, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente corre, porque quizás de niño ha tenido alguna mala experiencia con eso. ¿Cuántos temores desarrollamos en nuestra vida muchas veces? Un temor bien clásico es el temor al rechazo, y eso es lo que realmente todos hemos experimentado o experimentamos hasta el momento, temor al rechazo. Y una de las consecuencias de tener temor al rechazo es que queremos quedar bien con todos. A todos le decimos sí porque no queremos quedar mal con nadie. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser rechazados. Esa es una área muy común, muy usual de muchas personas que no les gusta ser rechazados. Ay, si por algún motivo, no sé, no recibieron, por ejemplo, una invitación, o no sé, ese día la persona que tú más te imaginaste no te llamó para saludarte. ¿Qué pasa en esa persona? Se siente rechazada. Hoy día escuchaba que una persona decía, mi hermana, por ejemplo, cuando es su cumpleaños, tú le puedes dar muchos regalos, pero eso no la contenta ni la alegra. Ella necesita ese día que la abracen. Si nadie la abraza ese día, se pone y se encierra en el cuarto a llorar. Ha desarrollado un temor o una ansiedad producto de algo. Hay un detonante seguramente. Entonces, todos hemos crecido con algún tipo a veces de temor. Y ese temor que quizás creciste de niño, de adolescente, llega en la adultez y se manifiesta en algún aspecto de tu vida. Claro, tú quizás como adulto de niño tenías temor a la oscuridad, hoy día ya no es así, pero quizás tienes temor a la soledad, de solo imaginarte quedarte solo toda tu vida. Eso te produce un temor. O quizás temor al futuro, temor al fracaso. Hay gente, por ejemplo, que tiene un pánico, un temor a la pobreza, porque en algunos casos nacieron en un hogar con muchas dificultades económicas, llegan a la adolescencia, a la juventud, y sí logran salir adelante, ya sea por un negocio, por una profesión, y quizás salen de la pobreza. Y ahora ya no viven así, pero de solo recordar y de solo pensar el volver a esa situación que vivieron de niños, eso les produce un temor que quizás no los deja ni dormir. ¿Todo eso qué cosas son? Temores. Entonces los temores es uno de los más grandes enemigos que se levanta acá, primeramente. Muchos de esos temores nunca van a suceder. Son cosas que nunca van a pasar, pero el temor las tiene más cerca de ti que nada. Y eso es muy peligroso,
Ahora, una vez escuché decir a una persona que decía, es de prudentes tener temor, pero es de valientes enfrentarlo. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos de una u otra manera temores. Hay temores que son naturales, pues, ¿no? Si sabemos que en algún lugar, si sabemos que en algunos lugares es peligroso, entonces tú por precaución evitas ir por ahí, ¿no? No es por temor, es precaución, ¿no? Pero hay temores que ya muchas veces son inclusive irreales, pero están tan fuertes en tu mente que eso te lleva muchas veces a paralizarte, porque en algunos casos el temor paraliza. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el temor nos ataca? Nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios de verdad en su corazón? Y entonces, sabiendo que el temor, de hecho, el temor no viene de Dios. Eso tiene que estar sellado en su corazón. Partamos por ahí. El temor, diga usted conmigo, el temor no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién vendrá? Ya usted sabe, ¿no? Ese innombrable que está completamente derrotado y que vive debajo de mis pies. Ese es el que intenta a veces levantarse y quiere pretender poner temor en las personas. Pero la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, y este versículo tiene que ser más allá de memorizarlo, gritarlo y confesarlo, créetelo en el corazón y séllalo en tu vida. ¿Qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén ese versículo? Este versículo, mira, es realmente una poderosa declaración sobre identidad. Porque ¿a quién dice que no le ha dado espíritu de temor? A sus hijos. No está hablando de cualquiera. Dice, los hijos de Dios, Dios no pone en ellos temor. Ese versículo está diciendo la identidad y la fortaleza que Dios otorga exclusivamente a sus hijos. ¿Cuántos se sienten como hijos de Dios? Qué bueno. Hemos estado hablando semanas muy pasadas acerca de identidad. O sea, si yo quiero vencer el temor, primero tiene que estar clara mi identidad. Si no tengo claro mi identidad, entonces esto del temor solamente queda como un conocimiento, una información. Pero cuando tu identidad es sellada como hijo de Dios y te dice, los hijos de Dios no tienen temor, te va a ser mucho más fácil asimilarlo y ahí es donde se te va a hacer rema. Ahí es donde se te va a revelar ese versículo porque tienes claro que tu identidad es importante. Entonces, si el temor no viene de parte de Dios, no lo podemos aceptar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, no tengo por qué aceptarlo. Porque el tener temor es creer en lo negativo. Es más, es tener fe en lo malo, tener fe en lo negativo. Hay personas que tienen una tendencia a creer más en lo negativo que creer mejor en lo positivo. Tú le das la buena noticia de fe, la buena noticia de la palabra de Dios y amén, ojalá, dicen todavía. Le dices algo negativo, sí, eso es verdad. O sea, es una tendencia a creer solamente lo malo. Eso es una fe negativa y ese espíritu no viene de Dios. Cada vez que tú experimentes un temor que realmente está anulando tu vida, está opacando muchas cosas, ese temor inmediatamente tienes que saber que no viene de Dios,
que es algo espiritual que está haciendo que tu vida entre en esa situación. Y todos los hijos de Dios tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede traer consecuencias. Mire lo que le pasó a Job. Antes de leer el versículo, Job 1:1 dice, había un hombre que era un hombre intachable, dice, un hombre muy obediente, muy temeroso de Dios. Sin embargo, después de lo que le pasó, ustedes saben la vida de Job, ¿no? Las calamidades de Job, ¿no? Perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, su trabajo, se quedó, como se dice creíblemente, en la calle. Después que pasó eso, Job dice lo siguiente, Job 3:25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Yo te pregunto, no me respondas, pero respóndete tú mismo y sé honesto contigo mismo. Hay veces tenemos que hacernos una autoobservación. ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuál es ese pensamiento que viene a tu vida, a tu mente, cada vez que te acuestas, cada vez que te levantas? De solo pensarlo te produce temor. ¿No ha pasado en tu vida? Pero siempre constantemente te imaginas, ¿y qué pasaría? Y solamente el pensarlo te llena de temor. Y tengo que preguntarte esto porque de acuerdo a lo que hemos leído, Job tenía lo mismo. Oraba todos los días, alababa a Dios, excelente todo. Pero nadie sabía nada de lo que había en el corazón de Job. Pero cuando le pasa esta circunstancia adversa a Job, él es honesto y dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Entonces acá vemos que el temor no es cosa de juego. El temor es como, según lo que estamos leyendo, viene a ser como un imán. El temor atrae a que esa situación suceda porque estás alimentando esos temores constantemente. Y llega el momento. Y entonces cuando llegó el momento, Job, digamos como que no es que se sorprendió de lo que había pasado. Seguramente dijo, es lo que me temía. O sea que el temor sí tiene un efecto. Job admitió que eso malo que le pasó lo había asustado ya con anterioridad. Job, si bien es cierto, manifestó su vulnerabilidad, pero también manifestó cómo el temor se puede hacer realidad. Cuando tú te rindes, escúchame bien, tenemos que ser vulnerables, honestos, pero cuando tú te rindes a tu vulnerabilidad, ese temor se puede hacer realidad. Por eso les digo, tener temor, ok, todos lo tenemos, pero tenemos que saber enfrentarlo. Por eso que la prédica se llama ¿qué hacer cuando soy atacado por el temor? Porque todos podemos ser atacados por el temor en cualquier momento. Todos. Ese no es el problema. Somos seres humanos, está bien que seamos hijos de Dios, pero enfrentamos temores. El tema es cómo lo enfrentamos. Y el temor realmente puede abrir puertas a lo que más queremos evitar. Por eso que el temor, amados hermanos, no es cosa de juego. No es de que sí, pues que yo soy temeroso. No. Tú tienes que, en el poder del Espíritu Santo, sobreponerte a esos temores, enfrentarlos, pero no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque el temor es una fe inversa. Es una fe completamente inversa
a lo negativo. Y hoy quiero realmente que hoy día, si tú te sientes identificado, si tú estás siendo sincero delante de Dios y dices en este momento, están hablando de mí, tranquilo, no tienes por qué avergonzarte, ni porque todos, de alguna u otra manera, enfrentamos temores. Pero qué bueno que hoy día escuchemos de esto, ¿verdad? Porque Dios quiere que esa área del temor sea sanada. No sabes cuánta gente conozco que vive años de años presa de los temores, manifestado en distintas áreas de su vida, expresado de muchas maneras, queriendo excusar o usar un mecanismo de defensa para decir no, lo que pasa, pero al fin y al cabo es temor. Y a veces decimos, a veces pensamos o creemos que solamente es algo demoníaco las cosas que tienen que ver con el ocultismo, solamente es demoníaco todo aquello que tiene que ver con el pecado, no sé, sexual, pero no le das el mismo grado de decir esto es demoníaco al temor. Porque si este espíritu no viene de Dios, pues viene definitivamente del diablo. Entonces es algo demoníaco el temor, a lo cual nosotros no nos podemos como que acostumbrar o adaptar, porque eso puede estancar muchas áreas de tu vida. ¿Cuántos dones y talentos que tienes tú maravillosos están detenidos simplemente por el temor? ¿Cuántas cosas quizás dejaste de hacer o no te atreviste a hacer por temor? Y hasta el día de hoy quizás no te atreves a hacerlo. Pero hoy día el Señor te va a hacer libre de ese temor. ¿Cuántos quieren ser libres de ese temor? Amén. Vamos a ver 4 cosas que podemos tomar acción para enfrentar el temor. Número 1, voy a identificar mi temor y voy a confiar en Dios. Pues lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál es el temor? No se vence lo que primero no se identifica. ¿Cuál es mi temor? Mira lo que dice el Salmo 56, del 3 al 4. El salmista, el rey David decía, y se muestra vulnerable como cualquiera de nosotros. Cuando siento miedo, ¿qué hacía David? Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Este salmo es una expresión de confianza, pero en medio del temor. Lo que necesitamos, amados hermanos, en medio del temor, ¿qué hago en ese momento? Expresar mi confianza en Dios. En ese momento, cuando identifico, sí, Señor, en la oración, que tú te levantas en la mañana, sí, Señor, reconozco que esta situación, este pensamiento me produce temor. Sí, Señor, pero en este momento, Señor, yo decido confiar en ti. O quizás es una situación. Puedes tener un familiar enfermo. Puedes estar con un diagnóstico de una enfermedad grave. Es natural que en ese momento te llenes de temor. Es natural. Pero es ahí donde tienes que expresar tu confianza en Dios. Es ahí donde tienes que abrir tus labios, no solamente pensarlo, abrir tus labios y decir, Señor, en el día malo, en ti confío. Y eso cuando tú lo declaras, estás declarando la palabra de Dios.
Y yo creo que este versículo bíblico podría ser un versículo que te podría ayudar a ti y a mí, que cuando estemos temerosos vamos a confesar: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder cuando declaras la palabra de Dios. No se trata de declarar por declarar, de hablar por hablar, no. Se trata de hablar la palabra de Dios. Pastor, yo quisiera en esos momentos orar, pero no sé qué decir. Ahí tienes la palabra. ¿Quieres aprender a orar? Ahí tienes la palabra de Dios. Declara esa palabra. Entonces, ¿qué estás haciendo? En ese momento tú estás expresando tu confianza. Pero qué importante que primero identifiques. Si tú tienes identificado ese temor, tú tienes que decir, llamarlo por su nombre. Llamarlo por su nombre. Y eso lo tienes que poner delante de Dios. Porque tú no puedes derrotar lo que no puedes identificar. Primero debo reconocer, aceptar. Es que, ¿por qué es importante que aceptemos? Porque ¿cuántas personas a veces cuando uno conversa, identifica por lo que te cuenta ciertos temores, pero no están dispuestos a reconocer? Dicen no. Y no lo reconocen, no lo aceptan. Y es evidente, pero no lo aceptan. Entonces, no puedes vencer, no puedes sanar lo que primero no reconoces delante de Dios. ¿Y eso qué se llama? Honestidad. Se llama sinceridad. Sí, es verdad, tengo temor de esto. Sí, es verdad. Eso no te hace menos. No es que yo soy el líder, soy el pastor. No, es que somos seres humanos. Entonces, cuando tú reconoces, sí, es verdad, esto de solo pensar me atemoriza. ¿Cuántos de esos temores inclusive te han hecho hasta llorar y no ha pasado? Y como te repito, y ni va a pasar en tu vida, pero solamente de imaginarte lo que podría pasar, estás llorando. ¿Y de qué estás llorando? Es que tengo miedo que pase esto. ¿Cómo se pondrá cuando pase? Si es que pasa. Quizás esa persona podría caer en una depresión. No lo sabemos. Por eso es importante desde ahora, amados hermanos, reconocer, como el salmista estaba reconociendo sus temores, pero inmediatamente reconocía y decía: Señor, temo, pero en el día en que temo, el día en que te confío. ¿Qué estaba en este momento pasando David? David estaba siendo perseguido por Saúl y Saúl lo quería matar. ¿Es natural que haya tenido miedo? Por supuesto. Alguien te llama, te manda una amenaza. Ahora que están de moda las amenazas, el sicariato, te dicen luego, te llenas de temor. Pero en ese momento, ¿qué vas a hacer? Señor, yo en ti confío. ¿Cuántas personas, y ahora lo podemos decir con mayor seguridad, cuántas personas cuando vino esta pandemia supuestamente, o pandemia, cuántos se murieron más por temor que por la misma enfermedad? Pues eso ya está demostrado. Mucha gente de solamente imaginarse que se podía enfermar, ya un pequeño estornudo y al día siguiente se murió. No fue la enfermedad, fue el mismo temor. O sea, eso es real. O sea, el temor sí te puede matar. El temor te puede llevar a la muerte. El temor debilita. El temor hace que tus defensas bajen. Pero David, ¿qué hizo? Para evitar eso, escogió confiar en Dios. Escogió confiar en Dios. Por eso que es importante que identifiquemos en qué área de tu vida estás temiendo. Entonces, si hoy día estás escuchando esta prédica, pastor, sí, la verdad que justo hay una área en mi vida que yo siempre pienso, ya, esa área, tú tienes que llegar a casa, ahora en la noche, y ahora mismo cuando terminamos, decirle: Señor, este temor nunca más quiero que controle mi vida. Yo quiero renunciar
a ese temor que viene a mi mente constantemente. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 56:4, el mismo David decía, la última parte dice, confío en Dios y no siento miedo. No puedes tener las dos cosas a la vez. Yo confío en Dios, pero también tengo miedo. No, o confías o tienes miedo. Por eso me voy a poner a orar. Entonces, si te vas a poner a orar, es porque estás pidiendo que el Señor ponga en ti esa confianza y te dé esa seguridad. Tú no puedes levantarte de la oración y siguiendo teniendo temor. Confiar en Dios hizo que David se sienta libre de todos los temores a pesar de que estaba siendo amenazado. Por eso te digo que una persona que tiene fe no significa necesariamente que no vaya a experimentar situaciones de temor. No, sí. Pero cuando pasa esos sentimientos de temor, ¿qué va a hacer? Va a confiar en Dios. Va a confiar en Dios, simplemente. Entonces Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que sepamos que Él tiene el control absoluto. Yo no sé qué temores has tenido. Hay gente, por ejemplo, que tenía antes temor de hablar en público. Ha habido gente inclusive que hasta en la universidad, muchachos que pasaban adelante a exponer algo y en ese momento les sudaban las manos, se ponían temblorosos y se iban corriendo quizás del aula porque no podían soportar hablar en público. ¿Cuántas personas han tenido eso? Pero hoy día, gracias a Dios, pueden pararse y hablar en público. Quizás a ti te gusta predicar la palabra, pero hay personas que les dices, oye, quiero que un domingo prediques aquí. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Temor. Y no es que acá uno se pare por autosuficiente, porque se las sabe todas, no, sino que uno se para aquí porque ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a descansar en Dios y saber que es Dios quien te va a usar. Sí, claro, tienes que prepararte algo, pero es la confianza en Dios. No se trata de ti, se trata de Dios a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. ¿Cuántas personas han tenido temor al fracaso? ¿Qué necesitan esas personas? Confiar que con Dios van a tener éxito. Confiar. ¿Cuántas personas tienen temor a la muerte? Pero también puedes confiar que la Biblia dice que Dios nos ha dado una vida eterna y también dice que nos ha dado muchos años de vida, los necesarios para que tú seas feliz, los suficientes, ni un año más ni un año menos. Dios nos ha regalado, dice, Dios nos ha dado una vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no te centras en la vida en lugar de pensar en la muerte? La muerte es parte de la vida, pero deje que llegue ese momento. No lo estés esperando ni atemorizado pensando en la muerte. La muerte nos va a llegar a todos, pero no vivas pensando en la muerte. Vive pensando mejor en la vida que Dios te ha regalado, que te ha regalado a ti y a mí hasta el momento, cuando hoy quizás tienes familia que ya no está contigo. La otra vez conversaba con un familiar y le decíamos, ¿no? Comparado con otros familiares, decíamos que tenemos que darle las gracias a Dios, porque de los otros familiares que tenemos, todos en su familia principal ha fallecido uno o dos miembros de la casa, y eso es normal. Nosotros decíamos, bueno, gracias a Dios todavía, mis padres, mis hermanos, estamos todos, gracias a Dios. Entonces uno tiene que valorar la vida, no estar pensando en la muerte. ¿Por qué? Porque eso puede traernos angustia, incertidumbre, temor al futuro. Por eso que no es un cliché, amados hermanos. Depende cómo tú lo tomas.
Pero cuando uno tiene fe en Dios, cuando uno tiene verdadera confianza en Dios y dice, lo mejor está por venir, uno lo cree de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Gracias, Señor, bendito Dios. ¿Qué debemos hacer como segunda acción cuando enfrentamos el temor? Voy a alabar a Dios hasta que Él remueva mis temores. El salmista realmente David nos da otra vez el ejemplo. Salmo 56:4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Ustedes saben que el rey David era un salmista. Por eso que compuso 150 salmos que han sido y siguen siendo de inspiración para muchas canciones cristianas. Al menos las canciones primarias en Cristo, las iniciales, decían directamente los salmos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, cuando cantamos a Dios en medio de la prueba, esa es un arma poderosa. Y siempre les digo, ¿no? Es muy fácil alabar a Dios cuando todo te va de maravilla. Ahí te puedes saltar de esquina a esquina, saltas hasta el techo. Pero atrévete a alabar a Dios en medio de la adversidad, en medio del temor, en medio de un diagnóstico. Pero sin embargo es lo que debemos hacer para sobreponernos al temor. El rey David, habiendo sido un hombre que había enfrentado a Goliat, que cualquiera de nosotros estaríamos asustados ante Goliat, 3,5 metros. Sin embargo, él, cuando enfrentaba otro tipo de temor, ¿qué hacía? Alababa a Dios, componía canciones. Y es cierto que a veces cuando estamos llenos del temor y del pánico, quizás en ese momento como que no sentimos el deseo de orar, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Nos pasa. Tenemos que ser honestos. Pero empieza por alabar a Dios. Empieza por cantar a Dios. Y mira, te hablo de esa alabanza. Yo entiendo que podemos poner una canción, una alabanza en la internet, en el Spotify. Está bien, no hay malo. Pero a veces en esos momentos, amados hermanos, no hay nada más bonito cuando sale esa alabanza de tus propios labios, ¿no? Que la tarareas tú mismo con tu boca. Que quizás la letra, quizás no tienes pues esa voz melodiosa, pero en esos momentos no se trata de tonos musicales, se trata de que salga esa alabanza de lo más profundo como una oración de clamor a la cual le intentas poner algo de música si puedes. Es esa alabanza que sale de tus labios haciendo una actividad en tu casa y estás en pleno de un temor, de una adversidad y viene a tu memoria esa letra que dice: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Qué diferente que tú la hagas en el medio de la adversidad, en tu casa, en el problema, cuando no hay nadie, cuando no está tu líder, no está tu pastor y necesitas que Dios renueve tus fuerzas. Es ahí donde lo que escuchas, lo que alabas acá en la iglesia, salga de manera natural en ese momento. Entonces viene el temor, te toca la puerta y tú lo recibes con alabanza. Eso es diferente, ¿no? Y a veces, amados hermanos, necesitamos solamente hacer eso. Es cierto que es bueno que busques que alguien ore por ti, que quisieras que en este momento te llame alguien por teléfono. Está bien, pero ¿por qué no te refugias en alabar a Dios? Es ahí donde conoces a Dios. Y es ahí donde tú vas a poder hablar con autoridad. Yo sé lo que es enfrentar una adversidad, pero en medio de esa adversidad corrí a mi Dios a alabarla.
Y en ese momento terminas tú, pero con una fe que tú dices, Señor, el problema sigue igual, pero hay algo en mi corazón que me dice que no me debo preocupar, que no me debo angustiar. Mi confianza está puesta en ti, Señor, y yo decido alabarte en medio de adversidad. ¿Cuántos van a hacer eso? Dale un fuerte aplauso a Dios, un aplauso de alabanza a Dios en medio de los problemas. Tercera acción que vamos a tomar cada vez que el temor nos ataque. 3. Voy a creer que Dios está conmigo en todo tiempo. Salmo 118:6 dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¡Wow! El rey David seguramente por algún momento se sintió atacado por la amenaza del rey Saúl, el rey de Israel, que tenía ejércitos a su mando, y David un solo hombre. Es natural que David haya sentido ese temor, ¿no? Sus tropas de Saúl una vez lo amenazó, le tiró una lanza y lo quiso matar. Pero sin embargo viene la revelación de parte de Dios sobre David y él declara esto: el Señor está conmigo y no tengo miedo. Y me encanta cómo termina: ¿qué me puede hacer un simple mortal? Wow. No, es que en ese momento pues te llenas de confianza. Qué importante es que tengas la convicción de que cuando estás orando, Dios está lo más cerca de ti. O sea, a veces oramos e inconscientemente dices: Señor, mi oración está llegando al cielo, ¿y por qué estará pasando por un planeta, por otra galaxia? ¿A qué hora llegará mi oración? No, o sea, te imaginarás que como un email, ¿no? Un correo quizás, ¿no? Que esté en camino. La presencia de Dios está contigo donde quiera que vayas. Ay, no, mejor solamente tengo que ir. Ay, qué pena que el lunes no abra la iglesia porque quiero ir a la iglesia a orar para que Dios me escuche. Dios está contigo en todas partes. No está mal que quieras venir a la iglesia a orar, no. Pero Dios está contigo en todas partes y créetelo pues. No es que, hoy hijo, hoy día lo que pasa es que no tengo tiempo para ti porque hay una hermana que está pasando un problema, así que te dejo un ratito. No es así, porque Dios es un Dios omnipresente. Está conmigo y está contigo a la vez. No me expliques cómo es eso. No me pidas que te explique, ¿no? Pero Dios es omnipresente. Entonces, cuando uno tiene la convicción de que Dios está contigo en todas partes, eso también te da una seguridad. Y tú dices: Señor, yo no tengo miedo. Entonces, amados hermanos, fe no es negar la existencia de mis temores. No, eso no significa la fe. Fe es creer que Dios es más grande que mis temores. Eso es fe. Ahí están los temores, ok, pero mi confianza en Dios es más grande, pues. Mi confianza en Dios es superior. Pero es que los temores no se van. Quizás nunca se van a ir, pero también tu confianza en Dios tampoco se puede ir. Siempre tengo fe en Dios, pero también tengo temores. Ok, pero mi fe en Dios tiene que estar por encima de mis temores. Claro que sí, porque tenemos un Dios grande. Hay un versículo a mí que se me quedó muy grabado, que no la sé la cita, pero sé que dice: mi Dios está como poderoso gigante delante nuestro. Me encanta ese versículo a mí. Saber que por donde yo camino hay un gigante que está delante mío. Yo no lo veo, pero mis enemigos sí lo ven. A mí no me interesa yo verlo, a mí me interesa que mis enemigos lo vean. Y retroceden. Y ha habido muchos casos, testimonios. Yo he escuchado varios y siempre me quedo grabado de uno que escuché inclusive de niño, de un pastor que subió un taxi y se iba a la iglesia. Y el taxista lo lleva, lo deja en la puerta de la iglesia. Y
Cuando le paga, el taxista se pone, primero lo volteó y lo miró y el pastor lo ve con una cara aterrada. Entonces el pastor dice, ¿me pasa algo? Le dice, ¿dónde están sus amigos? ¿Cuáles amigos? Esos dos que han estado a su costado. Yo estoy solo. No, habían dos personas, dos grandotes que estaban a su costado. Durante todo el camino han estado acompañando a usted. El pastor no sabía de lo que hablaba, pero en ese momento entendió. Bueno, yo soy pastor, le dijo, y soy hijo de Dios. Seguramente que tú has podido percibir la presencia, no sé, de Dios, de los ángeles. ¿Qué era que este hombre lo quería asaltar desde un comienzo? El pastor no vio eso. ¿Pero quién lo vio? El diablo que estaba en esa persona que le quería hacer daño. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado a ti y a mí de cosas terribles simplemente porque la presencia de Dios ha estado contigo? No sé, quizás que el día que nos vayamos al cielo, a ver, pasa, Patrick, ahí te voy a pasar 50 veces que te salvé la vida. Y esa también, y esa también, y tú también. Te va a decir, no esperes que Dios te muestre eso. Todos los días, levántate y dile, gracias Dios por tu protección. Porque todos los días Dios, a ti y a mí, nos proteges. Si tú tienes la convicción que Dios nunca te va a dejar de lado. ¿Cuánto dicen amén? A darle un fuerte aplauso a Dios. Si no te queda claro el testimonio, mira lo que dice la palabra, Isaías 41:10. Esto no es una sugerencia. Dile a tu costado, esto es un mandato. Dile a tu costado, escucha, esto es un mandato. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré y siempre te sostendré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gracias Señor, lo creo. Lo creo. Pero pastor, es que el temor aparece cuando empiezas a dudar la palabra. Es que acá me siento con fe. Bueno, no pierdas pues la palabra. Si vas a estar escuchando la palabra de domingo a domingo, de lunes a sábado vas a estar temeroso pues. Pero si todos los días buscas una palabra de Dios, si todos los días buscas la presencia de Dios, si todos los días te refugias en Dios, el temor te va a atacar todos los días, pero tú vas a salir en victoria, porque tienes la convicción que Dios está a tu lado, que Dios está contigo en todo tiempo y en todo lugar. No solo el domingo, toda la semana. No solo en la iglesia, en tu barrio, en tu trabajo. Él está contigo. En tu casa es que ninguno es compartido. No interesa, Dios está contigo. Tú llevas la presencia de Dios a ese lugar. Cuando tú tienes esa convicción, tú vas a saber que Dios está contigo en tu mejor día, pero también está contigo en tu peor día. ¿Les ha pasado a veces que tienes, este día fue terrible? ¿Les ha pasado que han llegado a casa y cómo te fue hoy día? Mal, ya, ese día Dios también estuvo contigo. Ahora, que tú no lo hayas querido percibir y lo hayas ignorado, es otra cosa. Que tú te hayas sentido solo es otra cosa, pero no estabas solo, Dios estaba contigo. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que crees de corazón. Tú puedes sentir muchas cosas, que yo siento que Dios no me escucha. No, Dios sí te escucha. El problema no es Dios, el problema es lo que tú crees. Mucha gente piensa que Dios no le escucha cuando dice que Dios está a nuestro lado. Yo no creo que Jesús sea sordo, ¿no? Más bien a veces los sordos somos nosotros, porque Dios nos habla y no prestamos atención a su palabra. Entonces, hoy día el Señor te dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el último día de vida. ¿Para qué? Para fortalecerte, para ayudarte y para sostenerte. ¿Cuánto dicen amén? Número 4,
Otra acción que vamos a tomar cuando seamos atacados por el temor es: voy a permanecer en el amor de Dios. ¿En qué voy a permanecer? En el amor de Dios. Y este versículo ya te lo sabes de memoria, quizás. Lo has repetido. Te lo has memorizado. Te tomaron de examen en Discipulado 1, te sacaste 20 porque confesaste este versículo. Pero sin embargo, cuando vienen los problemas, nos olvidamos de este versículo. ¿Qué dice? 1 de Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. La versión clásica dice: el perfecto amor en Dios. Pero me encanta la versión clásica, dice, no habla de cualquier amor, no dice, el perfecto amor en Dios echa fuera todo temor. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, ¿por qué temes? Porque dice que el perfecto amor en Dios, el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces me puedo preguntar: Señor, yo te amo, pero tengo temor. ¿Cómo es eso? Pero acá dice lo contrario. Eso significa que la mejor vacuna contra el temor es el amor a Dios. Es el amor a Dios. El amor a Dios nos libera del temor. El amor a Dios nos da autoridad para echar fuera el temor. Porque estás lleno del amor de Dios. Entonces, cuando estás lleno del amor de Dios, tus pensamientos van a ser de bien. Y cuando viene el temor, ese pensamiento de temor, no lo aceptas. No te pones a conversar con ese pensamiento negativo. No, simplemente lo rechazas. Porque el amor y el temor no pueden convivir en el mismo espacio. No pueden convivir juntos amor y temor. Por eso dice, el versículo es clarísimo: el perfecto amor en Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando tú tienes temor, debemos examinar nuestro corazón. Señor, realmente, Señor, ¿cómo está mi grado de amor hacia ti? Porque me estoy llenando de temor. Señor, llena mi corazón de amor. Entonces, si el Señor llena mi corazón de amor, tiene que salir el temor. No pueden convivir juntos. Satanás es conocido como el padre de toda mentira. Y muchos de los temores que tenemos en la mente son mentiras del diablo. No va a pasar nunca. Pero Satanás te pone mentiras, mentiras, mentiras que producen temor. El temor produce parálisis. Físicamente, ¿cómo es una persona que está presa del temor? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han sentido alguna vez la sensación del temblor de piernas? Eso es real, ¿ah? Y me estoy acordando una vez lo que me pasó. Hace poquito, tenía 20 años. Hubo un muchacho en la calle, ahí en Lima, que se notaba que tenía como una pinta de delincuencial, ¿no? Entonces, a esa edad, pues uno se cree, pues, ¿no?, el bacancito y todo eso, ¿no? Entonces, este muchacho pasó gritando, insultando, ¿no? Yo estaba ahí con unos amigos, una jovencita, creo. Entonces, por dármela de valiente, como que hice un gesto provocador hacia él. Y el muchacho vino, cogió un ladrillo y venía hacia mí, infiriendo un montón de lisuras y cosas, ¿no? Y llega hasta mí y yo, por dármelas de valiente, me paro frente a él, le pongo la mirada, como se dice criollamente, lo voy a apechar, enfrentar, lo miro a los ojos y no hago nada, y el chico hace el ademán de quererme tirar el ladrillo y hace así, y yo ni me moví.
Yo me quedé quieto y el chico se quedó así con el ladrillo y yo lo seguía mirando a los ojos. Entonces, aparentemente yo pasé como que, wow, mira, has visto, ni se ha levantado la ceja, no tiene nada de temor. Estaban que me temblaban las piernas. Estaban que me temblaban las piernas. Yo me acuerdo que me quedé así, parado, lo miré y el chico, ¿qué? Por aquí, lanzó el ladrillo y yo ni me moví. Pero mis piernas estaban que temblaban. Me acuerdo clarito. Y cuando se fue, yo pasé como el que no. ¡Ah, su Dios mío! Y Dios mío, estaba ahí. Realmente se siente cómo te tiemblan las piernas. Ahora que lo hayas podido manejar en ese momento, que no es otra cosa, pero el temor es real. Entonces, el temor muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Pasa, pero nosotros tenemos que en esos momentos confiar en Dios. Yo en ese momento, bueno, no tenía una buena relación con Dios en ese momento, quizás he dicho, Señor, ayúdame, ¿no? Nada, en ese momento quizás por joven, mi autosuficiencia, quizás no, pero gracias a Dios no pasó. Pero ¿sabes qué? Satanás muchas veces pone temores infundados en tu mente. Te lo dije una vez, muchos de tus enemigos solamente están en tu mente, nada más. Y tú piensas que eso es real, no, no es real. Satanás es padre de toda mentira. Por eso es importante que el amor de Dios llene tu vida. Que nosotros sepamos lo grande, lo alto, lo ancho, lo inmenso que es el amor de Dios. Nosotros somos algo muy pequeño en comparación del amor de Dios. Y es descansar en ese amor en Dios hace que nosotros podamos tener esa confianza en Él. Quiero terminar con este versículo, Romanos 8, 38, 39. Hemos dicho que el perfecto amor en Dios echa fuera todo temor, ¿verdad? Pero mira lo que dice Romanos 8, 38, 39. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nada a ti y a mí nos puede separar del amor de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a tener temor? Yo creo que en esta noche tú tienes que salir con la determinación de que si el temor ha bloqueado muchas cosas en tu vida, quizás lo disimulas muy bien, quizás lo aparentas, dices no, pero si tú eres honesto, se trata de ser honesto y sincero. Sí, reconozco que hay un temor o hay más de un temor que está deteniendo mi vida. Hoy día el Señor te quiere hacer libre. Hoy día el Señor quiere darte esa libertad. Hoy día el Señor quiere que se rompan esas cadenas del temor. Porque el temor es el inicio para una ansiedad, para una depresión, para cuántos problemas en el alma. Y es mejor cortarlo en todo momento. Decirle, Señor, llévate ese temor de mi vida. No lo acepto, Señor. Yo renuncio a ese temor, bendito Dios. Pongo mi confianza en ti, decido confiar en ti. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás es un mentiroso. Siempre va a querer infundirme temor. Pero yo le creo a su palabra, le creo a Dios. Y Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. Jesús ya lo venció hace más de 2000 años. Dios nos ha dado a ti el poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Yo lo tengo claro ese versículo. Por lo tanto, cuando viene el temor a mi vida, decido confiar en Dios, decido creer en Dios. Sí,
paso por ese momento, pero prefiero creer en Dios. Y siempre tengo claro, Dios tiene control de toda situación. Yo no tengo el control, pero Dios sí. Y si Dios tiene control de tu vida, tiene control de tu familia, tiene control de tus hijos, tiene control de tu futuro, tiene control de tu llamado, tiene control de todo. Tú estás en las manos de Dios. Dice la Biblia que estamos en el hueco de su mano. Y cada vez que el enemigo viene a atacarte, Dios hace esto y te protege. Estamos en las manos de Dios. ¿Quién se va a meter con Dios? Vivimos bajo la sombra de sus alas, dice la palabra. Estamos cubiertos bajo su sombra. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tú temes a Dios, cuando hablo del temor a Dios, de esa honra a Dios, de ese respeto a Dios, de esa obediencia a Dios, cerco de ángeles vienen sobre tu vida y vienen sobre tu familia, aun cuando no sean creyentes, aun cuando no sean muy consagrados. Sin embargo, la misericordia de Dios, esa protección les llega a tu familia. ¿Cómo? A través de tus oraciones. Tú oras por tu familia, aun cuando ellos quizás no vengan a la iglesia, aun cuando ellos piensen completamente diferente a ti, pero tu obediencia, tu entrega a Dios hace que esa protección, esa compañía, esa fe que tú tienes llegue también a ellos por las oraciones, porque tú ya no tienes oraciones temerosas, tienes oraciones de fe, oraciones de confianza. Y dices, Señor, así como tú estás conmigo, así como me cuidas, tú lo vas a hacer con mi familia también, Señor. Manda ángeles a que cuiden a esas personas, Señor. Protégelos, guárdalos, que ellos se puedan levantar también de sus temores. Y entonces tú puedes ver cómo Dios responde, cómo Dios viene. Y si llegas a sentir esa presencia, mejor todavía. Pues no te guíes solamente por sentimientos. No se trata de que lo sientas a Dios, se trata que creas que Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuánto dicen amén?